Continuamos con las comparecencias. Damos la bienvenida a doña Silvia Santos Castillejo, secretaria general de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza, FESIE, y a don Rafael Martínez Fernández. La señora Santos tiene la palabra. Buenas tardes. Agradecer, como siempre, a los miembros de esta comisión parlamentaria el contar con nuestra organización, con FESIE, para aportar al Pacto Social por la Educación en Andalucía. Intentaremos concretar mucho nuestras propuestas, os las hemos entregado también por escrito y comenzamos, si os parece. Como ideas previas a las aportaciones de FESIE Andalucía al pacto al que queremos llegar, decir que FESIE, como sindicato mayoritario entre los profesionales de los centros privados y concertados de nuestra comunidad autónoma, considera que cualquier pacto educativo en nuestra tierra debe basarse, como no puede ser de otra forma, en la Constitución española, que definió claramente un conjunto de principios referidos al sistema educativo español, y también en la Ley de Educación andaluza, ya que es el marco normativo que tenemos en vigor en la actualidad en Andalucía. Nuestra organización sindical ha participado activamente ya en muchos intentos de negociar un pacto tanto a nivel nacional como autonómico. Y hemos aportado en todo momento documentos que han reflejado nuestra visión independiente, pero profesional y del sector en el que desarrollamos nuestra labor. Estos proyectos, estos intentos de pacto, han fracasado, en nuestra opinión, por motivos estrictamente partidarios de los políticos, que, todo hay que decirlo, gobernando o en la oposición, han puesto por encima del interés social el suyo propio como partido político. Por esto llegamos a esta nueva convocatoria que realiza el actual Gobierno andaluz con la misma ilusión que al principio, pero sí queremos transmitir a esta comisión la certidumbre de que la única opción de que triunfe este pacto que empezamos en materia educativa es mantenerlo alejado lo más posible del ámbito de decisión política y que sea la sociedad la que lo decida. Sabemos que es prácticamente imposible lograr que la política y sus intereses electorales permitan alcanzar el consenso social necesario para que la educación deje de estar sometida a esos vaivenes legislativos continuos que nos provocan una inestabilidad constante, y creemos que no contribuye esta inestabilidad en nada a solucionar los graves problemas de nuestro sistema educativo andaluz, del que no dudamos, no somos pesimistas, en celebrar el avance que ha experimentado en las últimas décadas, pero al que aún sabemos que le queda un arduo camino para lograr reducir las cifras de abandono y fracaso escolar que frenan las posibilidades futuras de un gran número de jóvenes andaluces. Para FESIE, empezar a hablar de currículo, metodología, carrera docente e inclusión educativa requiere, en primer lugar, hacer realidad la igualdad y la equidad de trato a los dos tipos de centros que conforman, según la LEA, nuestra ley, el sistema educativo público andaluz, y a sus profesionales, docentes y no docentes. Este nuevo intento de pacto debería afrontar de forma definitiva la idea de que para garantizar la libertad de las familias a la hora de elegir centro educativo se hace necesario que dispongan de las mismas oportunidades en un centro público y en uno concertado. Y para eso, a día de hoy, queda mucho trabajo por hacer. Lograr el éxito escolar del alumnado ha sido una constante en todas las negociaciones que se han emprendido de cara a un pacto educativo. Y con ese objetivo claro aportamos una vez más nuestras ideas a esta comisión parlamentaria. En el momento en que comienzan las comparecencias, o que nos toca comparecer, hay una situación de emergencia social y de crisis global que ha hecho remover todos los cimientos educativos. Y siempre que se produce una catarsis de la envergadura de la que estamos viviendo y de la que desconocemos aún su final, salen a la luz las fortalezas y las debilidades de nuestro sistema. No cabe duda de que en esta intervención de FESIE algunos puntos de los que trataremos nacen ya de las necesidades que han surgido en los últimos meses y que deben servirnos para orientar este pacto
desde la realidad social que nos hace tambalear ahora mismo y nos obliga a buscar cimientos más fuertes que permitan afrontar el gran reto de sacar adelante a todos los niños y jóvenes andaluces en esta y en cualquier otra situación futura. Una vez dicho esto, pasamos a exponer nuestras ideas sobre inclusión educativa y la hemos ligado a la educación especial. Nos ha alegrado mucho encontrar este punto en las sugerencias de temas que nos ha hecho llegar esta comisión parlamentaria, porque lo consideramos fundamental en cualquier intento de mejorar un sistema educativo, y más aún cuando hablamos, en el caso andaluz, del más numeroso y diverso del territorio español. Desde FESIE Andalucía consideramos que hay que abordar la inclusión desde dos perspectivas que aparecen íntimamente relacionadas. La inclusión del alumnado con dificultades socioeconómicas, con o sin factor migratorio, y la de las personas con diversidad funcional del tipo que sea. Actualmente, Andalucía cuenta para este fin con una doble red de centros, ordinarios y específicos de educación especial, para atender a nuestros niños y jóvenes y procurarles la más alta cota de inclusión social que les sea posible alcanzar, según sus capacidades. La Administración educativa, hay que reconocerlo, ha realizado un esfuerzo de inversión económica durante muchos años para mejorar la presencia de aulas de integración en los centros ordinarios. Pero los retos son cada vez mayores y este curso que comienza aún más. Y es necesario un incremento todavía de las mismas en los próximos años. Cuestión igualmente esencial para nosotros es la defensa a ultranza de los centros específicos de educación especial, pilar fundamental, desde nuestro punto de vista, de la inclusión social de las personas con discapacidad en la sociedad andaluza. Una de las preguntas orientativas que nos hace llegar esta comisión es cómo debe ser el alumno que salga de nuestro sistema educativo. Y nos gustaría comenzar por uno de los grupos de alumnos más vulnerables socialmente, los que tienen alguna discapacidad, ya que un pacto social debe ser capaz de dar respuesta específica a las necesidades de todos los miembros de la sociedad andaluza, sea cual sea su situación. En el momento actual, un alumno con necesidades educativas que curse sus estudios en un centro específico de educación especial necesita, desde el punto de vista de FESIE, que se instaure un nuevo sistema de titulación para el caso de que ese alumno termine su escolarización culminando un programa de transición a la vida adulta, ya que consideramos que un certificado acreditativo no le permite acceder con garantías al mercado laboral. Nos centramos ahora en ese ámbito específico de centros de educación especial concertados, en los que se educa cerca del 65% del alumnado con dictamen D, ya que aproximadamente el 75% de los centros específicos de educación especial de la comunidad autónoma son concertados. Dicho esto, y teniendo en cuenta, como todos ustedes conocen, las limitaciones de la partida de otros gastos que emana del módulo de concierto nacional, pensamos que es urgente la implicación en este pacto de la Administración andaluza para mejorar esa financiación y que este tipo de centros específicos puedan renovar sus instalaciones y, sobre todo, obtener los recursos educativos específicos esenciales para que este alumnado con necesidades educativas pueda triunfar. Y como ha puesto de manifiesto la pandemia, y ya lo hemos pedido también en la Comisión de Reconstrucción, se ha hecho muy urgente que contemplemos en el pacto la dotación del personal de enfermería, esa incorporación, por lo menos, a los centros específicos de educación especial. Y habría que establecer, para hacerla de forma aceptable, una ratio de obligado cumplimiento alumno-DUE. Nos gustaría resaltar también la necesidad que existe en materia de formación permanente del profesorado de pedagogía terapéutica, que atiende a estos niños más vulnerables, y del personal complementario titulado y auxiliar de los centros específicos de educación especial. Es una cuestión esencial, pensamos, que el personal que presta su servicio en este tipo de centros vaya actualizando sus conocimientos a través de una formación de calidad y específica, y eso requiere el interés y la inversión de la Administración educativa. Todos conocemos y hemos tratado ya en este Parlamento andaluz
la amenaza que supone para los centros específicos de educación especial la disposición adicional cuarta de la futura Ley Educativa Nacional. Desde FESIE volvemos a reiterar que interpretamos este ataque, intento de ataque por ahora, como un hecho claro de intentar trasvasar alumnos de los centros ordinarios, a los centros ordinarios por estar la red de centros específicos, tal y como hemos expuesto anteriormente, en manos de la iniciativa privada. Pensamos que no debemos consentirlo en Andalucía. No hemos encontrado en el Ministerio ninguna justificación pedagógica ni basada en el interés del alumnado para que desaparezca esta modalidad educativa de los centros específicos. Por lo que pedimos que en este pacto social se reconozca explícitamente y se dé mayor visibilidad a la labor de los centros de educación especial y sus profesionales, pilares fundamentales para la inclusión social y laboral del alumnado con necesidades educativas especiales y en su preparación, lo que es muy importante, para el mercado laboral. Llevamos ya varios años asistiendo a las trabas que ponen los equipos de orientación educativa al cambio del dictamen de escolarización a la modalidad D, y pensamos que hay que acabar también con este pacto, con esta actitud que es opuesta a la libertad de elección de centro por parte de las familias. Pasamos a dar nuestra opinión sobre ese tramo tan importante y que está sufriendo mucho en estos momentos, que es la educación infantil 0 a 3 de primer ciclo. Cada día que asistimos en consejería a la reunión de mesa de infantil, resaltamos la idea. En FESIE Andalucía estamos convencidos de que la precariedad endémica de los centros de educación infantil, adherido al programa de ayuda de la Junta, procede del sistema de financiación elegido para sostener y potenciar este sector en Andalucía. El sistema de subvenciones, y en este momento se está demostrando claramente durante la pandemia, no se adapta a la realidad de los centros y sus limitaciones provocan una amenaza constante para las condiciones laborales de los trabajadores que desarrollan su labor en ellos. Pensamos que la concertación de los centros 0 a 3 es la única vía que garantiza la estabilidad de la red andaluza en este tramo, que está en manos de la iniciativa privada en un porcentaje abrumador, tal y como pasa con la educación especial. Hay que citar aquí que la universalización de la que goza el segundo ciclo de educación infantil, el 3-6, solo se consiguió, miremos la historia, cuando se implantó el sistema de concierto educativo. Por lo que esa experiencia positiva, pensamos que en este pacto debe aprovecharse para consolidar la gran apuesta que ha hecho Andalucía por el 0 a 3. Pasamos a la etapa de educación infantil segundo ciclo, en este caso primaria y secundaria. La educación infantil 3-6, universalizada en Andalucía, aunque no sea obligatoria, un gran logro que hemos conseguido entre todos, es el peldaño fundamental para culminar con éxito la etapa de escolarización obligatoria e incluso posobligatoria de los niños y jóvenes andaluces. Por lo que este tramo debe ser especialmente contemplado en este pacto educativo para prevenir el abandono escolar, que es uno de los objetivos que perseguimos todos. El fracaso escolar debe combatirse avanzando hacia una real y efectiva atención individualizada, para la que se hace imprescindible un mayor apoyo y orientación desde la educación infantil y primaria. Esta atención individualizada que proponemos, creemos que puede pasar por una reducción efectiva del número de alumnos por clase en todos los niveles educativos desde infantil a secundaria. Esta reducción, la famosa reducción de ratio, aprovecho para explicarles que ya se está produciendo por vía natural debido a la bajada de la natalidad y a la pérdida de migración. Pero bueno, no estaría de más fijarla en Andalucía y ser pioneros en que se pueda atender mejor el profesor a los alumnos de su aula. Consideramos también que la evaluación y el sistema de calificación y titulación de nuestro alumnado están demasiado encorsetados y no permiten adaptarse a las necesidades de los alumnos en muchos casos. Igualmente, la elección de materias según las habilidades y gustos de los alumnos, conforme son mayores, hay que flexibilizarla aún más para reducir el fracaso escolar de alumnos con talento para otras destrezas que no se contemplan en las etapas obligatorias. El refuerzo educativo es la clave para lograr el tan ansiado éxito escolar.
y revertir las cifras de abandono temprano de los estudios, ya que permite que los alumnos que se quedan descolgados en algún momento de su trayectoria en la escuela puedan reengancharse al ritmo del resto. Toda inversión dirigida a reducir el ratio en el aula y dotar de recursos adicionales específicos a este refuerzo educativo contribuirá a que los alumnos prorroguen sus estudios en los niveles obligatorios y posobligatorios y no caigan en la desmotivación que les haga tirar la toalla prematuramente. FESIE Andalucía ha luchado en la negociación de todos los intentos de pactos fallidos en los que ha participado por la incorporación de las horas de orientación educativa a los niveles de infantil y primaria. En todos, sin conseguirlo. Esperemos ya en este con el fin de potenciar la prevención y la detección temprana de posibles dificultades de aprendizaje y poder reducir el índice de fracaso escolar y abandono. La figura del orientador de los centros concertados, hablamos de nuestro sector, es pieza clave para FESIE y requiere de un aumento de las horas de dotación por parte de la Administración para que los profesionales que desarrollen esta función esencial la puedan llevar a cabo en las mejores condiciones laborales y con resultados óptimos para el alumnado y, por ende, para la sociedad. FESIE Andalucía cree también que para garantizar una real elección de centro educativo de las familias no puede quedar fuera de este pacto abordar de una vez por todas la convocatoria de ayuda al transporte, comedor, aula matinal y actividades extraescolares a las familias que escolarizan a sus hijos en los centros concertados, con el fin de acabar finalmente con la discriminación que sufre este alumnado y consolidar la escolarización también en este tipo de centros, en igualdad de condiciones con los centros públicos. Vamos a la enseñanza posobligatoria. Primero hablaré un poquito del bachillerato y luego de la formación profesional. Sobre el bachillerato, esta etapa de enseñanza posobligatoria es la puerta actual principal de acceso a la universidad en Andalucía y todavía padece, en el ámbito en que desarrolla su labor FESIE, el de los centros privados, de una situación que supone un gran lastre para la libertad de las familias. No está concertado. La concertación del bachillerato es para FESIE fundamental para potenciar el éxito escolar y la igualdad de oportunidades que perseguirá nuestro pacto por la educación andaluza, ya que permitirá al alumnado que cursa su estudio en un centro concertado terminar su etapa escolar en el centro elegido sin verse en algunos casos obligado al cambio de centro solo por motivo económico. Pasamos a hablar de la formación profesional. Como ya se demostró en la anterior crisis económica, y ahora parece que enfrentamos la siguiente, económica y social, la FP es un elemento clave para avanzar en el crecimiento económico de cualquier sociedad de la actualidad. La flexibilidad y la capacidad de adaptación al entorno productivo de los centros que imparten esta etapa educativa es y va a ser el motor que impulse la creación de empleo y, en paralelo, el nacimiento de innumerables oportunidades laborales para los jóvenes andaluces. El pacto social que pretendemos alcanzar ha de pasar indiscutiblemente por apoyar la formación profesional y debemos dedicar una gran parte de nuestro esfuerzo a programar una red de centros de FP andaluces y dotarlos de las herramientas necesarias para que sean capaces de actualizarse constantemente y responder a las necesidades de las empresas de cada zona de Andalucía. En este reto, los centros privados y concertados realizan una gran contribución a la oferta formativa de ciclos de grado medio y grado superior en nuestra comunidad. Tenemos que reseñar que en este campo de la formación profesional, la plena efectividad de algunas de nuestras aportaciones a este pacto social andaluz requieren del concurso de los agentes estatales, porque la competencia, como todos sabéis, en este campo no es la misma que en otros niveles de enseñanza y hay muchas directrices y normativas que emanan de nacional. Y aquí aprovechamos para decir que estar negociando y empezando este pacto social andaluz requeriría también del esfuerzo de dar ejemplo y que por fin se pueda trabajar en un pacto por la educación a nivel nacional. En FESIE valoramos muy positivamente un sistema educativo universal y gratuito que aspire a la permanencia del alumnado al menos hasta los 18 años en la formación obligatoria y posobligatoria, para lo que la formación profesional
es una herramienta muy útil para ese tipo de alumnado que termina la ESO y no quiere o no puede elegir bachillerato. Pero se hace necesaria una mayor flexibilidad para el acceso en la formación profesional en sus diversas modalidades, porque el alumnado que llega a FP es muy heterogéneo, diferentes edades, ingresos desde distintos itinerarios formativos e incluso laborales, ESO, bachillerato, universidad, mercado laboral. Hoy día entras a un aula de FP y encuentras toda esta diversidad en el mismo aula. Esa flexibilidad pensamos que se debe dar para que el alumnado que ya está cursando esta u otra enseñanza pueda migrar con mayor facilidad de unas familias profesionales a otras, ya que debe ser seña de identidad de la FP la capacidad de dar respuesta a las exigencias de un mercado laboral que requiere profesionales ágiles, capaces de adaptarse al mismo con total garantía, pero en el mínimo tiempo posible, porque el mercado evoluciona muy rápido. Destacamos, como no, la importancia de la formación profesional dual, en la que nos queda en Andalucía un amplio camino que recorrer también. Es una modalidad que se está estableciendo progresivamente en nuestro sistema educativo, pero cuyas bondades lo serán más si el número de plazas en esta modalidad, a través de este pacto, logramos ponernos el reto de que aumenten significativamente, de forma que la práctica totalidad del alumnado de FP pueda desarrollar la FP en esta modalidad dual. Ello requiere el imprescindible concurso de las empresas, Confederación de Empresarios de Andalucía, cámaras de comercio, organizaciones de trabajadores autónomos, teniendo en cuenta la estructura y tamaño medio de las empresas andaluzas, que en algún caso puede ser un obstáculo que tendremos que salvar y aprender a salvar. La formación dual debe formar parte del ADN del mundo empresarial, de su responsabilidad social. Si este pacto va a ser social, qué mejor ocasión que implicar a las empresas en la formación profesional dual. La sociedad en conjunto y todos sus agentes deben reconocerlo y valorarlo, de tal modo que se acepte de manera totalmente sin duda, indubitada, el concepto de que es positiva la implicación de la empresa en la formación. Es un cambio filosófico el que pensamos que tenemos que proponernos en este pacto. Medidas para incentivarlo, ya las conocen. Diseño de incentivos fiscales, facilidades a la hora de contratar con la Administración, reflejo en sus certificaciones o sellos de calidad de las empresas. Hay muchas maneras de incentivar este apoyo a la formación profesional. La creciente exigencia, entre otros factores, del mercado de trabajo andaluz de técnicos y técnicos superiores ha provocado una mayor demanda, y creemos que en los próximos meses y próximos cursos va a seguir subiendo, para cursar la FP. Y en ello la oferta de los centros concertados ha resultado esencial, aunque insuficiente, en el marco general de que faltan plazas de FP en Andalucía. Hay todavía alguna discriminación específica de la concertada en el ámbito de la FP, de la que solo voy a citar algún ejemplo. La dotación, por ejemplo, que ha hecho la Consejería de Educación para potenciar que se encuentren centros de trabajo para que los alumnos desarrollen su FCT, su formación en centros de trabajo, que pensamos que ha de extenderse a los centros concertados, tiene que ser igual en la concertada que en la pública, y el hecho de que el alumnado de los ciclos formativos de grado superior de centros concertados quedan fuera de las ayudas para el fomento de la movilidad académica europea en el programa Erasmus Plus. Sin igualdad de redes no hay plena libertad de educación. Pasamos ahora a un punto, una vez recorridas todas las etapas educativas, muy específico, pero muy importante para la concertada, que es la financiación autonómica de los centros concertados. Ante la incapacidad, vamos a decirlo claramente, de los distintos gobiernos nacionales, de uno y de otro signo, de alcanzar ni el más mínimo consenso en materia de educación en su ámbito de actuación nacional, desde hace décadas, en que la competencia autonómica fue transferida, las comunidades han ido tomando medidas para paliar la financiación deficiente de la concertada por un módulo económico de conciertos de los presupuestos generales del Estado, pues claramente insuficiente, como todos los estudios demuestran. En este sentido, desde FSIE proponemos a esta comisión que en este pacto social se sienten las bases para la creación de un módulo autonómico propio andaluz, similar al que ya existe en varios territorios autonómicos de nuestro país.
que compense de una vez por todas las deficiencias de financiación que sufre la red concertada de nuestra tierra desde, hace casi 20 años. Vamos al personal. No hay pacto sin el personal docente, no docente y complementario. Ningún pacto ni consenso social en materia de educación tiene la más mínima posibilidad de triunfar si la implicación del profesorado de los centros educativos es una obviedad. El profesorado ha sufrido un deterioro progresivo de su prestigio social a lo largo de varias décadas. Por lo que en este pacto tenemos que lograr reinstaurar el reconocimiento social de este sector. Incentivar la motivación del profesorado pasa, desde nuestro punto de vista, por avanzar en un nuevo concepto de carrera profesional docente, basada en el estímulo y el reconocimiento de los méritos propios, así como en adaptar la formación inicial y continua a las necesidades reales que vayan surgiendo. En el ámbito de los centros concertados, el personal docente se encuentra en una situación de desigualdad respecto a sus compañeros de los centros públicos, cuestión que ocasiona un malestar constante que subyace en el sistema educativo andaluz. Acabemos con esta sensación. Temas tan fundamentales como no estar equiparados salarialmente, hay que avanzar en lograr los sesenios, no realizar la misma jornada laboral, no disfrutar de las mismas condiciones de jubilación, no disponemos de la modalidad de jubilación a los 60 ni de la reducción de carga lectiva a los 55. Y sentirnos discriminados en numerosas mejoras sociales y laborales que tienen los compañeros de los centros públicos provocan un sentimiento que dificulta la realización plena de nuestra labor profesional en óptimas condiciones. Necesitamos sentirnos valorados y reconocidos en igualdad de condiciones con nuestros compañeros de la pública, ya que todos somos imprescindibles para llevar el sistema educativo público andaluz a mejores cotas de éxito escolar y para reducir la lacra andaluza del abandono y el fracaso escolar. Igualmente importante es otro personal que en algunos centros es mayoría, más que el personal docente, que es el personal complementario y de administración y servicios. En este caso voy a hablar de los centros concertados. FESIE ha luchado hace muchos años a nivel nacional porque este personal reciba su salario a través de pago delegado, como el personal docente. Pero no lo hemos conseguido. Para lograrlo es necesario modificar el módulo de concierto incorporando una modificación al artículo 117 de la LOE, que hiciera una distinción en la partida de otros gastos entre el mantenimiento de los centros educativos y los salarios del PAS y del personal complementario. Partidos políticos de todos los signos han sido incapaces de incorporar nuestra justa reivindicación para este personal. Dentro de la competencia autonómica y en el marco del pacto que nos ocupa en esta comisión, tenemos la ocasión de crear un complemento salarial similar al ya existente en otras comunidades autónomas que venga a dignificar la labor de este tipo de personal esencial en los centros educativos concertados andaluces. Igualmente pensamos que se hace necesario fijar plantillas que permitan adecuar la presencia del PAS a la distinta tipología de centros existentes. No todos los centros son iguales ni necesitan lo mismo. Autonomía de los centros educativos, otro de los puntos que siempre se aborda en todo intento de pacto. FESIE siempre ha defendido la autonomía pedagógica y organizativa de los centros privados y concertados, ya que para nosotros siempre ha sido un elemento fundamental para la mejora de la calidad del sistema educativo, ya que solo la adecuación de un centro educativo a su realidad social, a la de su entorno, permite dar una respuesta a las necesidades de su alumnado. La uniformización de centros, en nuestra opinión, solo empobrece el sistema, que avanzará más hacia el éxito escolar si cuenta con multitud de ofertas pedagógicas y educativas distintas. La autonomía de los centros, sean de la titularidad que sean, contribuye a potenciar también la libertad de elección de la familia, del tipo de educación que quieren para su hijo, y que en una pluralidad de oferta educativa cada vez mayor ejercerán su derecho constitucional de manera mucho más enriquecedora. Avancemos hacia una mayor autonomía. Y por último, y en estos tiempos también hemos sufrido una convulsión muy fuerte, termino hablando de currículum y metodología muy brevemente. Este es uno de los aspectos del futuro pacto andaluz en el que nuestra reflexión como sociedad
debe experimentar un cambio más profundo respecto a lo que ha venido siendo la práctica habitual, ya que la pandemia, aquí voy a hacer especial referencia, está demostrando que el sistema educativo necesita avanzar hacia nuevas metodologías y formas de desarrollar el currículo. El proceso de enseñanza-aprendizaje de cada alumno requiere un tratamiento individual hoy más que nunca. En materia de currículum, la realidad nos obliga a que sea lo más flexible posible y salga del encorsetamiento al que le somete la normativa en cada reforma educativa nacional o en cada cambio autonómico. No somos idealistas y tenemos claro que tiene que haber unos referentes mínimos y máximos para cada etapa educativa. Pero en un afán de control y homogeneización del sistema se ha llegado a una excesiva concreción por curso, de la que se hace urgente escapar. La metodología y el currículo van irremisiblemente unidos y la forma de enseñar ha de entroncar con mucha más fuerza con los medios tecnológicos que los alumnos manejan hoy día, ya que corremos el riesgo, cada día que entramos al aula, de perder la atención de las generaciones más jóvenes por errar en el método pedagógico utilizado. Para llevar a cabo una revolución digital que lleve al profesor al momento tecnológico real en el que está el alumno, es imprescindible un esfuerzo de inversión que permita a todos los centros educativos y a todas las familias experimentar el impulso hacia adelante de manera equitativa. De no ser así, tal y como nos han demostrado los últimos meses, en este nuevo salto hacia el presente y futuro digital, muchos niños y jóvenes pueden quedar atrás. Muchas gracias y aquí termina la intervención. Gracias, señora Santos. Como ha sido una intervención extensa, la verdad, pues, y yo tampoco he querido cortar, porque bueno, estaba haciendo su exposición. Lo que sí os pido, bueno, pues concreción en vuestra exposición, en vuestros argumentos, y en vez de que exista un segundo turno, pues ya pasamos directamente al siguiente compareciente. Esto la vez que FESIE, como el resto de sindicatos, de asociaciones, tienen la posibilidad de dirigirse a este grupo por correo electrónico. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias, Silvia, por tu intervención. Compartimos muchos puntos de lo que has dicho, evidentemente, porque bueno, siempre hemos apostado por un país es plural, un país enriquece cuando tiene donde elegir, donde los padres son más libres y entonces pueden tener una oferta educativa. Independientemente de que mejor dicho, la escuela pública tiene que ser mejorable, la escuela pública tiene que estar mejor dotada, pero también la concertada, porque es una elección más que tienen los padres y porque además es parte de la educación pública. En cuanto a los centros de educación especial, evidentemente en ello estamos en la lucha para que no se pierdan y nos preocupa enormemente la disposición adicional cuarta de los LOE que se pretende aprobar. Y lo que has dicho también, el profesorado en cualquier circunstancia tiene que estar equiparado salarialmente en todos los centros. Una cosa es que sean de tutelidad pública, de tutelidad privada, pero el tema de las remuneraciones económicas ejerce la misma labor. Así que no voy a entrar más porque queda poco tiempo, pero bueno, ya sabéis que oiremos vuestras reivindicaciones y las tendremos en cuenta. Gracias. Gracias, señor Piñero. Por el Grupo Adelante Andalucía, señor García. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a FESIE en general y a los representantes que están aquí hoy. Bueno, como he sabido, nosotros no compartimos mucho de los planteamientos que han hecho, pero no por ello nos parece menos interesante. Me parece imprescindible que tengamos esta intervención y que tengamos este debate sobre muchas cuestiones. Por destacar algunas cosas, yo pensaba plantear algunas cosas para la respuesta, pero no hay respuesta, así que lo planteo como pregunta y ya está, ¿no? Nos interesa mucho la reivindicación en el plano laboral de los profesionales,
entendemos que hay diferencia de interés entre la patronal de los estos y lo que son los intereses sindicales, laborales de los trabajadores, y nos hubiera gustado también alguna mención a los trabajadores de los centros privados no concertados, los privados no sostenidos con fondos públicos, que entendemos que hay también algunas reivindicaciones laborales interesantes. Después me ha parecido muy interesante también el planteamiento sobre los dictámenes de escolarización. Nosotros no compartimos la reflexión que han hecho ustedes, pero me parece que es un tema de los que tenemos que hablar en este órgano, porque creemos que ahí el papel de los equipos de orientación es un papel imprescindible, creo que determinante, y no entendemos que ahora se esté conculcando la libertad de las familias al elegir dictamen, modalidad de escolarización, pero creo que es un debate que debemos tener, que es muy interesante. Nos gustaría también plantear, a la luz también de una noticia que ha salido hoy en torno al borrador de un decreto que está planteando la Consejería, cómo valoran la posibilidad de que se pueda permitirse el pago de actividades complementarias que se deban pagarse por parte de la familia en los centros concertados. Eso está hoy en el decreto que ha salido de la Junta, y entiendo que va contra la lógica en la que se defiende la educación concertada como que permite la igualdad de oportunidades. Si se permite el pago de actividades voluntarias, de actividades que son obligatorias, pues se pierde un poco la igualdad de oportunidades. Y después, pues nos hubiera gustado también, me ha parecido muy interesante, sobre todo el planteamiento sobre las metodologías, cómo al final el nivel de concreción es tan excesivo que muchas veces parece que se hace ingeniería curricular, muchas veces cuando las programaciones y demás, creo que es uno de los grandes defectos de los últimos años, y nos parece interesante, pues bueno, pues ir pensando sobre eso, pues al final el currículum no debe impedir la labor del docente, sino todo lo contrario, facilitar de alguna forma, ¿no? Y parece que en los últimos años estamos impidiendo más que facilitando. Parece muy interesante. Nada, muchas gracias. Gracias, señor García. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra la señora Sánchez. Gracias, señor presidente. Bienvenida, bienvenidos. Gracias por vuestra intervención, por todo lo que aquí habéis aportado. Bien, ya han destacado algunos compañeros cosas que habéis puesto en evidencia que es necesario reflexionar. Yo me quedaría además con una cosa que es necesario reflexionar, que es el tema de la educación especial. Vosotros, que sois representantes efectivamente del 75% de los centros que atienden a alumnado con discapacidad aquí en Andalucía, de la modalidad tenéis que hablar de eso, tenéis que hablar, y habéis puesto en evidencia las necesidades que tienen los centros. Y os lo agradezco, porque algo que, bueno, nosotros desde nuestro grupo pensábamos citar específicamente a personal de centros de educación especial, pero estando cubierto por vosotros y también por directores de centros que van a acudir después, entendemos que está cubierto el tema, pero gracias por haberlo nombrado específicamente. Y evidentemente no dudéis que Ciudadanos va a defender que en ese pacto, que el dictamen final en ese pacto va a defender, otra cosa es que lleguemos al acuerdo, va a defender que los centros de educación especial sean especialmente reconocidos en ese documento. Habéis dicho también cosas muy interesantes y que creo que es que históricamente había que resolver. El tema de los orientadores en infantil y en primaria, tan necesarios, ya no solo en los EOE, sino en los propios centros para atender más específicamente al alumnado. Y en general, bueno, pues hemos cogido toda esa aportación y las trabajaremos entre todos los grupos políticos. Sí decir que en cuanto al comentario que ha hecho el portavoz de Adelante Andalucía, el señor García, siempre digo el señor José Ignacio, el señor García, la confianza da asco, decir que es verdad que hoy se ha anunciado que se va a poner un tope máximo en el cobro de actividades extraescolares en los centros concertados, cosa que bueno, que estupendo, ¿no? Estupendo, porque entre otras cosas, durante años se ha mantenido ese distinta forma de entrar a un centro concertado o público cuando con el concertado no tenía opción a esos servicios complementarios pagados, que debería de ser el segundo paso. Es decir, que hubiera subvenciones también en los servicios complementarios de los centros concertados. Ahí sí es que es verdad que las familias podrían elegir libremente, que ha sido siempre el truco para que no se pudiera elegir libremente. Y lo hemos vivido todos con familiares, con amigos y demás. Por tanto, está bien que se empiece a tasar y a decir hasta ahí el máximo de precio en los centros concertados, pero evidentemente nosotros también somos partidarios de cuando la situación
mejore, porque estamos en un momento en el que se han roto las costuras, seguir avanzando en esa igualdad, en esa capacidad, esa libertad de elección de la familia, dando también igualdad en las condiciones. Y ya me callo, señor presidente. Gracias. Gracias, señora Sánchez. Por el Grupo Popular, el señor Ruiz tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, pues agradecer al sindicato FESIE pues la disponibilidad que tiene siempre, que los llamamos para aportar, por las aportaciones que ha hecho, las reflexiones que ha compartido. Compartimos con ustedes la preocupación por los centros de educación especial y por los alumnos más vulnerables. También la preocupación por la situación de las escuelas infantiles, que hay que repensar el modelo de financiación de las escuelas infantiles, está claro, es una necesidad. Y también compartimos la importancia de la formación profesional dual. Nos decía que aumentemos la colaboración con las empresas, que hay que aumentar la colaboración con las empresas y hay que traer esto al pacto educativo. Por eso está citada la Confederación de Empresarios, por eso están las patronales citadas para hablar de formación profesional y formación profesional dual. Por eso la hemos tenido en cuenta para el pacto educativo. Luego también compartimos esa necesidad del profesorado de sentirse valorado. Es importantísimo poner en valor la labor que hacen y hay que buscar los medios, no solo económicos, hay que buscar pues, en un abanico amplio de acciones que llevar a cabo para que el profesorado sienta que su trabajo se valora y tenemos que explorarlas, en el sentido abiertos a más ideas que nos puedan llegar. Y también otra idea a desarrollar, pues el tema de la metodología y el currículum. Es decir, seguimos abiertos, si nos queréis hacer llegar aportaciones, pues creemos que vosotros desde la experiencia podéis aportar mucho en ese sentido. Muchas gracias. Que quería dejarlo para la réplica, pero no, como no habéis consumido el tiempo en la primera intervención, nos ha quedado para la segunda y no nos mandarlo por escrito. Gracias. Gracias, señor Ruiz. La verdad es que sí, no he querido cortar la intervención porque bueno, era bastante interesante y bastante completa, pero siempre pues tenido oportunidad de dirigiros a este grupo. De hecho, animamos a que lo hagáis para bueno, complementar también la exposición. Muchísimas gracias.